Porque hablamos ahora de la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson en Albacete, con AFEPAP y con Lola Játiva, que es la, en este caso, presidenta de la asociación. Lola, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, yo quería empezar pues presentando lo que es la enfermedad del Parkinson, que mucha gente la relaciona simplemente con un temblor, que es verdad y es cierto, pero que también afecta a más cosas, ¿verdad? Sí, está relacionado con el temblor, pero no es lo único síntoma, ni tampoco es obligatorio tener el temblor, ¿no? Ojalá que solamente fuera el temblor. Es una enfermedad que afecta totalmente al sistema motor, al sistema emocional y al de conducta también, o sea que es un poco más complicado de lo que la gente lo parece. Hablábamos de los síntomas y es que son varios. Y tú decías que, por ejemplo, los síntomas después de que ya te diagnostican que tienes Parkinson, vas asimilando y diciendo, pues por esto me pasaba esto, ¿no? Sí, ¿qué síntomas podemos encontrar para normalmente cuando empiezan los primeros síntomas se supone que la enfermedad ya las tienes sobre 6 o 7 años ya en tu cuerpo y has perdido un 80% de neuronas del movimiento, ¿no? El Parkinson se origina un poco por la falta de la dopamina, ¿no? Que yo siempre digo que es como el medio de transporte de información de una neurona a otra, ¿no? Que por una razón que no se sabe todavía cuál es, nuestro cuerpo deja de fabricarla. Entonces, síntomas hay muchos, porque cada persona somos diferentes, o sea, no es una enfermedad que sigue unas pautas ni unas reglas. Gente que empieza con temblor, como fue en mi caso, otra gente que empieza con lentitud, con dolores musculares, con depresión. Es que es muy difícil hacer un diagnóstico desde un principio. Por eso también, sobre todo cuando es gente joven, también nos cuesta mucho que nos diagnostiquen a la primera, ¿no? Y a lo mejor pasan unos años un poco ahí hasta que nos dan en el clavo de lo que es, porque claro, no es lógico. ¿Qué tratamientos requiere esa enfermedad? Bueno, los tratamientos ahora mismo todo es farmacológico. No hay cura, no hay... No tiene cura, o sea, es una enfermedad sin cura. Efectivamente no tiene cura y además es degenerativa. Entonces el farmacológico totalmente a base de medicamentos, de terapias complementarias, que es lo que un poco aparte de de eso estamos, lo que estamos haciendo es un poco las asociaciones, que son muy importantes. Y luego, pues existe una operación que te implantan pues como unos electrodos que lo que te hace es mejorar un poquito los síntomas, te baja un poquito los síntomas y darle más larga vida a la medicación. Porque el problema está que tenemos una medicación que cuando llegas al máximo ya no hay más. O sea, entonces, esta operación te permite un poco mejorar algunos síntomas, ya de por sí el hecho de llevar esos implantes, pero no es todavía la solución porque realmente el problema está que no se sabe cuál es la causa que origina esta enfermedad y son 200 años ya lo que va a hacer. Como toda enfermedad tendrá sus verdades y sus mentiras. Imagínate, ¿qué mentiras tiene esta enfermedad, por ejemplo? Bueno, pues mentiras, pues que no es contagiosa, eso no es contagiosa. ¿Es hereditaria? Eso te lo he preguntado yo. Bueno, hereditaria, sí, hay un porcentaje pequeñito, en cierto modo. Yo siempre digo que hay un 85% de personas que no lo tienen, o sea, es un 15% de posibilidades de tener hereditario. Pero no tienes por qué tampoco. Pero la gente tampoco se puede asustar, tiene mi madre, tiene mi abuelo, voy a tenerlo. Es como todo, como cualquier enfermedad. Puedes tenerlo o no, pero bueno. Lo que pasa es que todavía no se sabe muy bien, entonces ese ver una cosa que más que mentiras. Es que hay tantas... ¿qué te podría decir? Es que ahora mismo no me ocurre aquí alguna mentira más, no sé. ¿Y verdades sobre la misma? Bueno, la verdad es que es una gran desconocida, ¿no? Realmente. Lo que pasa que, como digo, porque siempre se relaciona con el temblor. Si me dices un temblor no es nada. Pero ya te digo, todo tu cuerpo se mueve, por lo tanto todo tu cuerpo tiene riesgo de sufrir una anomalía, ¿no? Incluso uno de los más complicados, por ejemplo, es todo lo que trabajamos con la logopedia. Y porque lógicamente al final terminas por no poder tragar, ¿no? Y entonces, pues es importante trabajarlo. Hablábamos de que es una asociación de enfermos, pero también de familiares, y es que esta enfermedad no solo afecta a la persona concretamente, sino que al entorno familiar también. Por ello tenéis unos programas de autoayuda, ¿verdad? Sí, vamos a ver, lógicamente, por eso, de hecho, nos llamamos Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson, ¿no? El familiar de cualquier enfermedad hay que cuidarlo mucho, hay que cuidar mucho cualquier enfermedad. Primero, porque el enfermo no nos queda más remedio que asimilar la enfermedad que nos toca vivir por las circunstancias que sean, pero el familiar que tenemos a nuestro lado se queda con nosotros por voluntad propia, ¿no? Y vive la enfermedad de otra manera diferente a nosotros, pero también la vive. Y por eso te digo que aparte de un sistema, de un problema motor, es un sistema de conducta, un problema emocional a causa de la enfermedad y a causa también de la medicación que tomamos.
Y entonces, bueno, pues hay que educar un poquito también al familiar para saber cómo tiene que comportarse, cómo tiene que manejar también, porque nos volvemos muy difíciles a veces los enfermos de Parkinson. Yo te preguntaba que si eran muchos los afectados en Albacete, o por lo menos aquellos que tenéis conocimiento dentro de la asociación, porque pertenecen a ella. Me decías que es un porcentaje muy pequeño, porque es una enfermedad que a veces da vergüenza decirlo. Sí, vamos a ver, te he contado un poco que en Castilla-La Mancha suele haber sobre 7.000 afectados, en Albacete capital puede haber sobre 1.400 personas y nosotros tenemos sobre 80 o 100 socios, o sea que realmente tenemos muy poquito con lo que hay, la gente que hay. Cada vez va viniendo más gente más porque ya se conciencia más. Yo a mí me pasó igual, yo cuando fui la primera vez a la asociación te da miedo ir un poco a ver lo que no, tu posible futuro, ¿no? Pero luego son los que más te enseñan también, ¿no? Entonces a la gente le cuesta mucho porque, vamos a ver, yo en mi caso, yo soy muy presumida, yo tengo Parkinson hace 10 años y yo he sido siempre muy presumida, yo me costaba mucho los tacones. Y claro, decir, bueno, de repente decir, bueno, es que ahora voy a ir por la calle, que me voy a parar, que me voy a hacer movimientos, que estoy apática, que no voy a poder abrir una botella de agua, que no voy a poder quitarme un botón. Es muy duro, es muy duro. Psicológicamente afecta mucho esta enfermedad. Entonces, claro, tienes que te aíslas, ¿no? Te prefieres quedarte en casa porque sabes que todo te cuesta mucho más. Andar te cuesta, llegas a los sitios mucho más tarde. Y entonces, bueno, llega un momento que te vuelves cómodo, te cambia mucho el carácter. El carácter también te vuelves mucho más huraño, te vuelves un poco más renegón y entonces pues te aíslo también. Sin embargo, la asociación ayudáis a convivir con esta enfermedad, por lo tanto, a saltar estos baches, ¿no? Efectivamente. A asimilarlo como algo normal de tu día a día y que poco a poco vayas entrando un poco en esa espiral, ¿no? Efectivamente, bueno, lógicamente es una cosa que nos ha tocado vivirla y entonces, bueno, pues como yo digo, es lo único que tenemos, ¿no? Creo que a lo mejor lo que podemos tener es elegir la actitud ante las adversidades, ¿no? Y creo que, bueno, pues para vivir triste y con dolores y enfermo, pues bueno, pues los tienes, pero hay que sacar siempre ese lado positivo, ¿no? Lógicamente, el positivo no es que la enfermedad te tenga mucho, pero sí te abre unas puertas que a lo mejor antes o hacer unas cosas que antes no habías pensado nunca hacer con una enfermedad. Somos una gran pequeña familia y la verdad es que yo me emociona mucho cuando los reunimos, hacemos la asamblea o los reúno allí porque realmente la gente cambia y dan radical, o sea, de alegría, físicamente pues la fisio, todas las terapias que estamos allí haciendo les ayuda muchísimo y sobre todo el carácter y la alegría con la que van. Fíjate, porque tú me decías, andar a veces no puedo, pero correr sí que puedo. Has hecho el Camino de Santiago, has hecho una ruta en bicicleta de Madrid a Granada, me comentabas. Murcia, Granada. O sea, has hecho una cantidad de cosas que para tener tú mismamente esa enfermedad te has superado a ti misma, ¿no? Claro, efectivamente, es un poco saber lo que quieres y saber hasta dónde puedes llegar. Yo siempre he dicho, hay que ponérselo difícil a esta enfermedad y eso es lo que yo solo estoy haciendo, ¿no? Lógicamente, cuanto más fuerte estás psicológica y físicamente, más difícil también se lo ponemos. Y bueno, pues como digo yo cuando caigo con una rodilla, pero la otra todavía me da fuerza para levantarme con más fuerza, ¿no? Y entonces es lo que yo hago. Además de todo esto, tenéis una asociación que os ha quedado pequeña y vais a ampliarla. No vais a cerrarla, sino que vais a ampliarla y vais a abrir otra cerquita también, ¿verdad? Efectivamente, en breve, esperemos que para octubre queremos ampliar, inaugurarla. Donde estamos muy cómodos, un centro sociosanitario donde estaban muchas asociaciones, pero lógicamente se nos ha quedado un poquito pequeña. Nos hemos lanzado un poco a la piscina porque la verdad es que ahora hoy por hoy una asociación meterse en un alquiler porque no vamos a meternos nosotros por nuestra cuenta es un poco arriesgado, pero creo que merece la pena porque lógicamente yo lo que quiero es dar calidad de vida a todas las personas que vengan de Parkinson y de otras enfermedades porque vamos a hacer un centro integral. Y bueno, y estamos ahí a luchar, que es lo que toca, y bueno, es el momento de hacerlo y ya está. Pues Lola, 11 de abril se celebra el día de esta enfermedad del Parkinson, que esperamos que aunque ahora no tenga cura, en un futuro pueda tenerlo. Eso espero. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A vosotros. Mucha suerte en esta nueva apertura. Sí, gracias.